En El Salvador estamos a unos cuantos meses de que inicie una nueva campaña política y como ya es costumbre en todas las campañas, pues la oposición salvadoreña siempre sale con nuevas mentiras para tratar de hacer que la gente no apoye al presidente Nayib Bukele. Así que hoy, para que recordemos esas campañas pasadas y para que usted esté al tanto de las estrategias sucias que utilizan estos opositores, hoy he decidido hacerles un top 10 de las campañas sucias que la oposición ha utilizado en contra de Nayib Bukele. Así que comencemos. Como diría nuestro querido Cara de Nuegado, vamos a comenzar por el principio. Y nos vamos a ir, amigos, hasta el año 2018, que fue donde inició todo esto. Con una manzana y con una expulsión de Nayib Bukele del partido FMLN. Para los que no conocen la historia de Nayib Bukele, pues él pertenecía al FMLN hasta el año 2018, cuando fue expulsado por supuestamente haberle tirado una manzana a esta mujer que tienen en pantalla. Básicamente se pudiera decir que gracias a esta mujer es que El Salvador ahora es lo que es. Aplausos, por favor. ¿Pero fue cierto eso de la manzana? Pues obviamente no, amigos. Esa fue la primera campaña sucia en contra de Nayib Bukele para destruirlo antes de que se volviera una amenaza mayor para el FMLN. Campaña que, pues como ya se imaginarán, fracasó por completo. Son pasmados, pues. Lo que ellos trataban de hacer era que la gente lo viera a él como un machista, maltratador de mujeres, y hasta le pusieron una denuncia por agresión en contra de las mujeres. Luego de eso lo expulsaron del partido y pues el FMLN pensó que con eso ya habían terminado con Nayib Bukele, pero en realidad no sabían lo que se venía. En el puesto número 9 tenemos la cancelación del partido Cambio Democrático. Después de haber fracasado con el intento de hacerlo ver como un machista maltratador de mujeres, pues los opositores trataron de evitar a toda costa que Nayib Bukele participara como candidato presidencial en cualquier partido. Porque después de su expulsión, pues Nayib Bukele empezó el movimiento Nuevas Ideas, pero también pusieron varios obstáculos, ¿verdad? A modo de que Nayib Bukele al final no tuvo otra opción que buscar un vehículo para poder ser candidato presidencial en otro partido. Y pues su primera opción era el partido Cambio Democrático. Un partido pequeño que no había estado muy ligado ni con Arena ni con el FMLN. Pero obviamente la oposición, Arena y FMLN, presintieron que Cambio Democrático iba a ser el vehículo que Nayib Bukele iba a utilizar y corrieron a cancelarlo. No les importó pasarse la ley de partidos políticos por el arco del triunfo con tal de asegurarse de que Nayib Bukele no participara, porque en ese momento ya habían visto la cantidad de personas que había empezado a apoyar a Nayib Bukele y obviamente tenían miedo. Por lo tanto, se movieron lo más rápido que pudieron y cancelaron este partido político, a pesar de que tenía un diputado en la Asamblea Legislativa. Y claramente en la ley de partidos políticos, que por aquí se los voy a mostrar para que ustedes se den cuenta de lo que son capaces estos opositores, aquí decía que no se podía cancelar. Vean, aquí está en el capítulo 3, causales de cancelación, artículo 47. Aquí da todas las razones por las que se puede cancelar un partido político, pero también dice claramente que en todo caso ningún partido político podrá ser cancelado si cuenta con representación legislativa de al menos un diputado en la Asamblea Legislativa. Y ese partido, Cambio Democrático, tenía al diputado Juan José Martel ahí en la Asamblea en ese tiempo que sucedió la cancelación. Pero en la desesperación que ellos tenían, no les importó y cancelaron el partido político. Qué curioso, ¿verdad? Que justo lo que ellos
critican ahora, que supuestamente hoy las leyes se doblan y se hacen como quieren, ellos lo hacían en el pasado. Y ellos sí lo hacían de verdad y muy descaradamente. Hoy por hoy, todos los procesos que se hacen en la asamblea o en el gobierno están respaldados por la ley, no como antes. Pasamos al puesto número 8. Después de que cancelaron el partido Cambio Democrático, pues Nayib Bukele todavía necesitaba un vehículo para poder participar en las próximas elecciones, que ya le quedaba muy poco tiempo para poder inscribirse en un partido y ser candidato. Ya la oposición, después de haber cancelado al partido Cambio Democrático, ya se sentían confiados de que Nayib Bukele no iba a participar y que se iba a quedar afuera de todo esto y ellos iban a seguir gobernando. Pero lo que no esperaban era que Nayib Bukele se inscribiera en el partido Gana y ganara las internas de este partido, quedando como candidato presidencial oficial del partido Gana. Cuando se dieron cuenta de esto, no les quedó de otra que ponerse a inventar una nueva campaña en contra de Nayib Bukele. La de Nayib Bukele el camaleón. Comenzaron a decir que Nayib Bukele tenía tanta hambre de poder que estaba brincando de partido en partido, que había estado en el FMLN, que había creado su partido Nuevas Ideas, que se había querido meter al partido Cambio Democrático y que al final estaba con los de Gana. Y comenzaron a atacar por ese lado. Comenzaron a decirle a la gente que Nayib Bukele lo que tenía era hambre de poder y que por eso no le importaba pasarse de un partido a otro con tal de ganar la presidencia. Lo curioso de todo esto es que mientras ellos estaban criticando a Nayib Bukele, diciéndole que era un camaleón, el candidato presidencial que ellos llevaban en ese momento, que era Carlos Calleja, estaba siendo apoyado por los partidos Arena, PCN, PDC, y había otro partido que yo creo que ya lo cancelaron también, pero que estaba unido con ellos. Eran 4 partidos los que se habían unido, pero la oposición de eso no hablaba nada. Ellos solo se fijaban en que Nayib Bukele estaba en el partido Gana y que según ellos él era el que tenía el hambre de poder. No eran ellos, no eran los que habían hecho coalición entre 4 partidos para derrotar a un solo hombre. Qué chistoso, ¿verdad? Para que vean que ya es costumbre de la oposición contradecirse en todo lo que hacen y dicen. El puesto número 7 creo yo que es la campaña más ridícula que han empleado los opositores en contra de Nayib Bukele. Y ahorita van a ver ustedes por qué les digo esto. En esta campaña comenzaron a decir que Nayib Bukele era musulmán y que si él llegaba a ganar las elecciones presidenciales, que él iba a eliminar a todas las otras religiones en El Salvador y que iba a imponer a la fuerza su religión, porque él era musulmán según los opositores. Y salieron muchos personajes de la oposición que curiosamente ahora a saber qué se han hecho, pero comenzaron ahí a atacar a Nayib Bukele, daban testimonios de que ellos lo conocían y de que sí, que él era un musulmán y de que él nos iba a imponer esa religión y que no sé qué, ¿verdad? Sacaron montajes. Esto pasó en el 2019, antes de que él fuera presidente. Estamos ahora en el 2026 y creo que no hace falta decir que esto era una gran mentira. Nunca pasó nada de lo que dijeron los opositores. Nayib Bukele no obligó a los salvadoreños a vestirse como árabes, porque eso era lo que decían. No obligó a las mujeres a que se taparan el cuerpo completamente con esas vestimentas que usan en aquellos países del otro lado del mundo. No pasó nada de lo que decían los opositores. Por eso les digo, creo que esta es la campaña más ridícula que hicieron. Y más aún porque resulta que ahora, después de que estuvieron atacando a Nayib Bukele e inventándose todas esas cosas, ahora los que pasan ondeando banderas donde esa religión lo controla todo son los opositores. Los mismos que criticaban a Nayib Bukele por ser musulmán, hoy pasan defendiendo a los musulmanes. De nuevo, otra contradicción de los opositores.
Llegamos al puesto número 6. Aquí el presidente Nayib Bukele ya había logrado ganar las elecciones del 2019. Los salvadoreños ya se habían dado cuenta que esa mentira que se inventaron los opositores de que Nayib Bukele nos iba a imponer la religión de los musulmanes en El Salvador era falso. Entonces les tocó inventarse algo nuevo y no se les ocurrió otra idea mejor que decir que Nayib Bukele estaba violando los derechos de los pandilleros. ¿Cómo? Sí, así como lo oyen, que Nayib Bukele maltrataba a los pandilleros. Quizás les parece un poco raro, ¿verdad? Por lo que ahora se dice, que ya vamos a llegar también a esa campaña, esperen. Pero aquí, en el año 2020, en el mero año de la pandemia, los opositores tuvieron la genial idea de utilizar lo de la pandemia para victimizar a los pandilleros presos. Hubo un momento en el que Nayib Bukele endureció todo en las cárceles porque los pandilleros estaban mandando órdenes desde adentro de las cárceles para que siguieran los crímenes afuera. Pues resulta que Nayib Bukele dijo: hasta aquí llegaron, vamos a endurecer las reglas en los centros de detención y vamos a ver si así les quedan ganas de seguir molestando a la gente. Pues, ¿qué hicieron los opositores? Usaron eso como una campaña para atacar a Nayib Bukele y comenzaron a decir que Nayib Bukele era un tirano, que era un dictador. Aquí ya se comenzaron a agarrar de ese término dictador, ¿verdad? Aunque apenas había llegado Nayib Bukele a la presidencia, pero desde ahí ya le decían dictador. Aquí pueden ver en esta nota. Y comenzaron a decir que Nayib Bukele estaba tratando muy mal a los pandilleros. Aquí no hablaban de inocentes capturados ni nada por el estilo. No, aquí directamente hablaban de pandilleros. Ahí los pueden ver, no hay pierde, eran pandilleros. Y también se quejaban de que Nayib Bukele los puso a convivir juntos, a las dos pandillas. Aquí en este año fue cuando Nayib Bukele quitó eso de que tuvieran una cárcel para cada pandilla y los metió a todos en un solo cajón. Y hasta por eso se quejaron los opositores. Díganme si eso no es algo ridículo. Aquí podemos ver otra nota donde decían que le estaba dando un trato inhumano a los reclusos y claramente a los que se puede ver ahí en la imagen son pandilleros. Miren, no hay donde confundirse. Es claro que son pandilleros, todos. Entonces prácticamente la oposición lo que estaba diciendo era que Nayib Bukele los trataba muy mal. Recuerden esto, porque más adelante vamos a ver otra campaña que han hecho y que actualmente siguen utilizándola, pero que contradice totalmente todo esto que decían allá en el 2020. Seguíamos en pandemia y claro, la oposición no podía dejar pasar el tiempo para seguir atacando al presidente Nayib Bukele. Y aquí durante la pandemia pasaron varias cosas porque hubieron tormentas, hubieron muchas cosas que pasaron y siempre las utilizaban para atacar al gobierno, pero quise enfocarme en lo de la pandemia específicamente porque esta campaña fue bastante ridícula y creo que esta campaña incluso en vez de hacer que la gente dejara de apoyar al presidente, logró que el presidente recibiera más apoyo porque la gente se dio cuenta de que en realidad a la oposición no le importaba el bienestar de la gente, de los salvadoreños, sino que ellos lo que buscaban era dañar a Nayib Bukele. Aquí en la pandemia ellos comenzaron a decir que el gobierno estaba improvisando y que al gobierno no le importaba todas las víctimas que pudiera llevarse el COVID-19. Pero lo contradictorio de todo esto, nuevamente la oposición contradiciéndose, ¿verdad? Es que El Salvador fue de los países que menos se vio afectado por el COVID-19. Y además de eso, también organizaciones internacionales felicitaron al gobierno por las medidas que se tomaron porque eso salvó miles de vidas. Mientras que aquí la oposición estaba atacando y diciendo que el gobierno no estaba haciendo bien las cosas, que estaban improvisando, que no le importaba a la gente. El gobierno estaba trabajando, construyendo hospitales, renovando toda la red médica del país para atender a los pacientes y después que pasó la pandemia recibió muchos reconocimientos porque gracias a ese trabajo se salvaron miles de vidas.
Ya había pasado la pandemia y pues claro, estos señores no descansan, ¿verdad? Porque siempre han estado buscando volver al poder, que sus partidos vuelvan a tener el poder y nunca dejaban descansar a esos medios de la oposición que día y noche pasan inventando cualquier tontera para atacar al gobierno. Y pues se les ocurrió la genial idea de empezar una campaña diciendo de que a Nayib Bukele no le importaba la seguridad de los salvadoreños. A pesar de que ya habíamos visto durante la pandemia las medidas estrictas que implementó en las cárceles, tuvieron esta genial idea y comenzaron a promover más los casos de desapariciones. Si desaparecía alguien por culpa de las pandillas, venían todos los medios de la oposición y le daban enfoque a esos casos para que la noticia se viralizara en todos lados. Buscaban a las familias de estos desaparecidos que curiosamente antes nunca le ponían atención a esas desapariciones. Allá por el año 2015, 2016, bueno, todos esos años en los que miles y miles desaparecieron, nunca vimos a los opositores tan pendientes de los familiares de esas personas desaparecidas. Pero en el 2021 empezaron esta campaña y comenzaron a hacer hashtags y de todo para hacer quedar mal al gobierno y decir que el gobierno no se preocupaba por la gente, que permitían que las pandillas hicieran lo que quisieran. Curiosamente, los que escribían estas notas eran personas como este señor Héctor Silva Ábalos, que actualmente ya no vive en El Salvador porque se fue huyendo por miedo a que lo alcanzara la justicia por todo lo que hizo antes, que recibió dinero de otros presidentes, tenía ahí vínculos incluso con narcos de México, ¿verdad? Personas así eran las que estaban ahí en esos medios atacando todos los días al presidente. Pero nuevamente la campaña no les sirvió. Ojo, porque aquí intentaron retomar con lo que iniciaron. Trataron de hacer que la gente pensara que Nayib Bukele era un maltratador, un machista, y ya que no les había funcionado la estrategia con una persona del partido FMLN, pues se les ocurrió la idea de utilizar a la esposa del presidente y decir que se habían dejado y que incluso la primera dama estaba viviendo en Estados Unidos porque Nayib Bukele la maltrataba. Vean, por acá les muestro una captura de pantalla de un grupo de opositores que se descubrió allá por el 2021, donde estas personas pues se encargaban de esparcir estas mentiras a través de cuentas que creaban sin nombres reales y sin fotos reales para poder viralizar estos ataques. Que por cierto, este tipo que ustedes ven ahí, en su momento él trabajaba en el Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que ahora ya no trabaja ahí. O bueno, no sé. Pero como pueden ver, de esta manera era que ellos movían estos chambres, estas mentiras, utilizando cuentas troll. Esta campaña sinceramente duró poco porque la gente no les creyó. Y creo incluso que esta campaña, que fue demasiado ridícula, de nuevo les volvió a jugar en contra a los opositores. Porque aquí hubieron muchas personas, incluso de la oposición, que dijeron que esto ya era demasiado lo que se estaban inventando. Así que esta campaña fue un total fracaso para la oposición y esto lo único que hizo fue que más personas abrieran los ojos y vieran que la oposición decía cualquier cosa con tal de dañar al presidente. Y bueno, ahora sí, llegamos al puesto número 2. Esta campaña es bastante reciente y esto lo empezaron a impulsar para evitar que Nayib Bukele ganara en el 2024. Pero en vez de ayudarle a la oposición, lo único que hizo fue hacerlos quedar totalmente en ridículo. Porque con esto ellos estaban contradiciendo lo que ya habían dicho antes. La oposición empezó a decir que Nayib Bukele había negociado con las pandillas. Después del régimen de excepción empezaron a decir que Nayib Bukele había hecho un pacto con los líderes de las pandillas para que ellos escaparan, y el pacto, según los opositores, era que los pandilleros de rangos bajos se dejaran capturar para que los mandaran al Secot. No digas mamadas, Mary Jane. Aparte de que esta campaña es completamente ridícula, la gente no les creyó nada porque también se estaban contradiciendo
con lo que decían antes, de que Nayib Bukele demasiado maltrataba a los pandilleros. En el 2020 decían que Nayib Bukele los maltrataba mucho, que pobrecitos y que no sé qué, pero luego resulta que no, que ya no era que los maltrataba, sino que había pactado con ellos. Y para ponerle la cereza al pastel, lo más ridículo es que dijeron que pactó solo con los líderes y que los líderes de las pandillas le habían dado órdenes a los pandilleros de rangos bajos que se dejaran agarrar para que los encerraran en el secot. Imagínese usted semejante ridiculez. Qué tremenda la desesperación de esta gente, ¿verdad? Y ahora sí llegamos al puesto número 1, la campaña más estúpida en contra de Nayib Bukele, la que se corona como ganadora, la famosa campaña de la dictadura en El Salvador. Varios medios nacionales e internacionales que están en contra de Nayib Bukele empezaron esta campaña de decir que aquí en El Salvador Nayib Bukele es un dictador. A pesar de que el presidente Nayib Bukele no tomó el poder a la fuerza, sino que ganó su segundo mandato gracias a los más de 2.7 millones de votos que recibió, aún así la oposición empezó a decir que aquí había una dictadura. Luego empezaron a decir también que Nayib Bukele estaba persiguiendo a sus opositores, cuando en realidad esos opositores perseguidos de los que ellos hablan son criminales que han cometido una gran cantidad de delitos cuando ellos estaban en el poder. Esta creo yo que es la más ridícula de todas las campañas y es la que actualmente siguen tratando de venderle a la gente. Incluso se han atrevido a decir que en El Salvador en realidad no hay seguridad porque se implementó el régimen de excepción y que por eso esta no es una verdadera seguridad. Dicen ellos que todo es un show de Nayib Bukele, que porque es un dictador que engaña al pueblo. Pero lo curioso de todo esto es que si usted sale a las calles aquí en El Salvador a preguntarle a la gente si creen que de verdad tenemos una dictadura, la gente le va a responder que obviamente no hay ninguna dictadura y la gente respalda completamente lo que el presidente Nayib Bukele ha hecho. Es más, encuestas recientes dicen que Nayib Bukele tiene más del 93% de apoyo del pueblo salvadoreño, cosa que en ninguna dictadura van a ver en el mundo. Se tenía que decir y se dijo. Pero bueno, amigos, ahí está. Este es un pequeño repaso a todas las campañas sucias que han tratado de implementar en contra de Nayib Bukele para sacarlo del poder. No han podido porque al presidente Nayib Bukele lo respalda el pueblo, la gente trabajadora. Y mientras el pueblo lo respalde, no va a haber ningún opositor que pueda evitar que él siga en la presidencia. Ya si el presidente dice, no, yo hasta aquí llego, elijan a otro de presidente, pues ahí, ni modo, nos tocará buscar a otro presidente. Pero mientras él quiera seguir liderando este país, el pueblo lo va a respaldar. Ahí les dejo, compartan este video para que más personas se enteren de todo esto que ha hecho la oposición en todos estos años. Y díganme en los comentarios ustedes qué campaña sucia creen que van a utilizar en estas próximas elecciones. Nos vemos. Hasta luego. Perfect.